Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental de Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curbel. En esta noche daremos una nueva faceta del tema que estamos tratando, que comenzamos la semana pasada, acerca del fracaso. Y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo el fracaso como maestro. El fracaso, ¿en realidad nos enseña algo? Usted que está desde el otro lado de la línea, ¿ha tomado nota de las enseñanzas que su fracaso le ha enseñado? Este servidor ha tomado nota de algunas cosas que me han ayudado a superar mis innumerables fracasos. Al principio de esta temática, expresé que con respecto al fracaso tengo bastante para decir, puesto que buena parte de mi vida he fracasado en muchos intentos, tanto intentos económicos como intentos en el área espiritual. Pero en el transcurso del tiempo, en estos últimos años, desde que tomé aquella decisión de enfrentar los fracasos y dejar de considerarme un fracasado, entonces he tomado nota de algunas cosas, de algunos detalles que he ido acumulando en el paso del tiempo. Algunos son detalles que he aprendido de otros y algunas cosas he aprendido por observación personal en base a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Hay tres cosas que en esta noche quiero mostrar acerca del fracaso. Dos o tres cosas. Algunas cosas que el fracaso me ha enseñado. En primer lugar, el fracaso nos enseña, o por lo menos a mí me ha enseñado, que las cosas no siempre salen como uno quiere. Uno se proyecta, uno piensa, uno evalúa, programa, hace una investigación y expresa la conducta a seguir, los procedimientos y las acciones que se deben cometer, pero en algún momento, en la vuelta de la esquina o sobre el camino, algo nos sale al paso que malogra por completo nuestro plan original. Las cosas no siempre salen como uno piensa. Esta expresión la aprendí de alguien que cuando tuvo un fracaso me dijo varias veces: las cosas no salieron como vos pensabas. Y no solamente me lo dijo a mí varias veces, sino también que se lo dijo a otras personas que eran amigos comunes, y entonces cuando nos veíamos con esos amigos, también me repetían la frase que me dijo el primero: las cosas no te salieron como vos pensabas. En ese momento tengo que decir que fue muy doloroso, porque en realidad esa forma, esa expresión, esa forma de decir las cosas, no la decían como un consuelo, sino más bien como un reproche. Y bueno, debo confesar que en ese momento no estaba muy bien parado en cuanto a la crítica, me afectaba mucho la crítica. Pero lo curioso es que en el andar del tiempo, cuando la torta se da vuelta en las circunstancias, la misma persona que me dijo a mí varias veces: a vos las cosas no te salieron como vos pensabas, a esa persona las cosas tampoco le salieron como pensaban. Y en su caso, su caída fue un poco más ruidosa que la mía. Entonces ninguno de nosotros está libre
de fracasar, porque no siempre las cosas nos salen como nosotros pensamos. Eso fue lo que me enseñó un pastor amigo. Luego le pasó a él. Yo no soy quien para cuestionar sus cosas, ni mucho menos para juzgarlo. Porque el asunto es ese. Primer cosa, en este listado de cosas que el fracaso me ha enseñado, la primera es que las cosas no siempre salen como uno piensa. En la Segunda Guerra Mundial, en ese famoso día D, que las tropas aliadas desembarcaron en Normandía, el comandante supremo de las fuerzas aliadas, Dewey de Eisenhower, no sé si lo pronuncié bien, él tenía en su bolsillo una nota escrita de su puño y letra, en el cual, si las cosas fracasaban como se habían programado para la invasión del poderío alemán, si todo fracasaba y se arruinaba y se venía al suelo, en esa carta él tenía la declaración que el único responsable de que las cosas salieran mal era él, Dewey de Eisenhower. Pero gracias a Dios, los eventos históricos que dieron lugar al famoso día D, si bien es cierto que las cosas no salieron en algunos puntos de la conflagración, en algunos puntos de los campos de batalla no salieron como pensaban, en otros puntos las expectativas y mejor dicho, las realidades superaron a las expectativas. De manera entonces que, como ya conocemos en la historia, el día D fue exitoso y fue el puntapié inicial que dio lugar para derrotar el poderío alemán. Las cosas no siempre salen como queremos, y este hombre, Dewey de Eisenhower, era consciente de que por más programación que uno hiciera de las cosas, a veces no salían como uno pensaba, pero afortunadamente en eso salió bien. Segundo, el fracaso nos enseña humildad. Si las cosas no nos salen como nosotros pensamos y nos reventamos contra la realidad, entonces tenemos que aprender a ser humildes, porque nos damos cuenta que somos personas limitadas, personas que por más que nosotros pensemos que podemos, porque nuestras ganas son fuertes, sin embargo, tenemos que aprender a ser humildes. Nuestro Señor Jesús lo tuvo bien claro este punto cuando Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es algo que se aprende. Ninguno de nosotros nace con humildad, tampoco nace con soberbia. Entonces, tenemos que determinar con toda precisión que la humildad es una decisión del corazón. Frente a los hechos de que soy una persona limitada, que hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer, entonces con humildad me ubico en el lugar que me corresponde dentro de mi propio criterio e intento, por decisión propia, ser humilde, no altanero. La humildad es lo contrario a ser soberbio. Desgraciadamente aquí en nuestro país, en la República Oriental del Uruguay, en general hay un espíritu de altivez enorme, basado justamente en el hecho de que nuestro país, como sociedad agnóstica, que no reconoce a Dios de ninguna manera, no sabe si existe o no existe, no tiene cómo saberlo y no le conviene si existe, entonces en el lugar de Dios se pone a sí mismo, se endiosa a sí mismo y endiosa su propia razón, y ahí es donde nace la soberbia, tomándose atribuciones que no nos corresponden. Eso es soberbia. Pero Jesús nos invita a ser humildes, sean mansos y humildes de corazón, así como yo soy. Y Jesús fue una persona humilde. Entonces, el fracaso nos enseña a ser humildes, a ubicarnos dentro de las realidades. Tercero, el fracaso nos enseña acerca de la fortaleza de nuestro carácter. Nos desafía a cavar más hondo en nuestros recursos emocionales
cuando experimentamos los reveses de la vida. Esto es muy interesante. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 11, dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, entendemos bien lo que es la paciencia. ¿Y la longanimidad? ¿Qué es la longanimidad? Por supuesto que no es la longaniza. Algunos piensan que es una longaniza. La longanimidad es una palabra que su significado es grandeza de ánimo en las adversidades. Y cuando fracasamos, es el momento de sacar fuerza de la debilidad. Es el momento de tener grandeza de ánimo en las adversidades de la vida, y los fracasos son una gran adversidad. De manera que el fracaso nos enseña acerca de la fortaleza de nuestro carácter, porque nos enseña a escarbar más hondo en nuestra área emocional, a sacar fuerzas de la debilidad, y de esa manera poder salir adelante, aunque quizás no veamos nada, aunque tenemos todas las de perder, aunque no haya nada en nuestras manos. Sin embargo, decidimos levantarnos y seguir intentando. Eso es grandeza de ánimo. Cuando no hay nada, cuando no se ve nada, cuando no hay expectativa de nada, pero aún así sacamos recursos de nuestro equilibrio emocional para decirlo: vamos adelante. Vamos adelante. Hay un poema de Rudyard Kipling titulado Sí. Y en una de las partes de ese poema dice más o menos así: si puedes arriesgar en un viraje de vaivén y perder y comenzar de nuevo e inclinarte a reconstruirlo con herramientas viejas, sin decir una palabra por la pérdida sufrida. Eso es tremendo. Con un viraje de vaivén arriesgar, y en ese riesgo uno pierde, pero aún así uno se inclina a juntar los pedazos, intentar reconstruirlos con herramientas viejas, sin decir una palabra por la pérdida sufrida. Que Dios nos ayude a escarbar dentro de nuestros recursos internos, nuestras fortalezas internas, para sacar fuerzas de la debilidad, teniendo en cuenta que como hijos de Dios somos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Cuando uno fracasa, tiene que ser paciente y después ejercitar esa grandeza de ánimo para enfrentar las adversidades y los reveses de la vida. Cuarto. El fracaso nos enseña a ser perseverantes. Nos desafía a si nos daremos por vencidos o seguiremos intentando, más decididos que nunca a lograr nuestro propósito. El fracaso nos enseña a ser perseverantes. La perseverancia también es una de las actitudes de la vida en la cual uno no nace con ella. Tenemos que aprender a ser perseverantes. Y la perseverancia no se aprende en el buen tiempo, se aprende en el mal tiempo. La semana pasada, en la edición pasada, estuvimos hablando el máximo referente de riesgo, que es el agricultor, el productor del campo, el que invierte trabajo, sudor, tiempo y plata sobre la tierra, esperando que todo salga bien. Y estuvimos mirando que hay algunas cosas que no siempre salen bien las cosas en el terreno de la agricultura, pero aún así sigue
perseverando. Si pierde la cosecha, pierde su dinero, pierde su esfuerzo, pierde su tiempo, pierde su sudor, pierde las expectativas que se formaron, quedó con un montón de deuda, pero aún así sigue perseverando, poniendo plata arriba de la tierra, porque él ha aprendido que un fracaso en el campo no significa el fin y la derrota total. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser perseverantes. No es una cosa que nace con nosotros. Las tenemos que aprender sobre los reveses, las contrariedades, los obstáculos y las circunstancias adversas de la vida que continuamente conspiran contra nosotros, nuestros proyectos y nuestros sueños, para que no nos desarrollemos como quisiéramos. Pero aún así, somos perseverantes. Aprendemos a ser perseverantes. La perseverancia nos confronta con el hecho de que si nos vamos a dar por vencidos o seguiremos adelante, más decidido que nunca. Quinto, el fracaso nos enseña a sobrevivir la derrota. La derrota es tremenda. Es una cosa seria la derrota. Uno se empeñó en una cosa, es como el que rindió un examen para ingresar a un empleo o alguna cosa y perdió el examen, fue derrotado. Pero el fracaso tiene la virtud de enseñarnos a sobrevivir la derrota. ¿Saben? No hay vergüenza alguna en caer. Porque como dijimos en la primera edición de este tema, fracasar no es un problema porque a todos nos pasa. Todas las personas, más allá o más acá, a la larga o a la corta, experimentamos algún revés de la vida que trunca nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros proyectos y se presenta en toda su fuerza como un fracaso abrumador. Pero no es vergüenza, porque a todo el mundo le pasa. No todos sabemos lo que puede pasar en el próximo minuto. No sabemos. Entonces, no podemos pretender dejarnos derrotar. No hay vergüenza en caer. Pero ¿saben? En algo sí tenemos que tener vergüenza. En tener miedo a seguir intentando. Y a menudo en ese tener miedo a seguir intentando uno piensa en el consenso de los demás. ¿Qué van a decir los demás? Miren, los demás son personas de nuestro agrado, de nuestra compañía, etcétera, todo eso, pero recordemos que los demás viven en su casa y nosotros vivimos en la nuestra. En un momento de necesidad todos nos ayudamos, todos hacemos acto de presencia y nos ponemos. Pero cuando una persona fracasa, queda sola. Y bueno, si uno vive pendiente de lo que van a decir los demás, entonces uno tiene miedo de comenzar de nuevo. Tenemos que aprender a sobrevivir la derrota y comenzar de nuevo a pesar de todo. Sexto, el fracaso nos hace más sabios. El fracaso nos hace personas más sabias. Aprendemos de nuestros errores. Hay un ejemplo histórico, que tiene unos 100 años y pico más o menos, que fue Thomas Alva Edison. Entre los muchos inventos que él hizo, que él descubrió, que él plasmó, está el tema de la bombita, de la luz eléctrica. Él quería que la bombita estuviera permanentemente prendida con la corriente eléctrica. Pero resulta que las bombitas se tropezaron con un problema, que los filamentos, ese alambrecito torneado que está en el medio de la lámpara, entre dos bracitos finitos, no aguantaban, se derretían. Y Edison probó y probó y probó materiales y todos terminaban en fracaso. Cuando llegó el fracaso 10.000, era perseverante, ¿no? Cuando llegó el fracaso 10.000,
Alguien le preguntó, pero dígame usted, don Edison, ¿no estará perdiendo el tiempo? Ya tuvo 10.000 fracasos. ¿Por qué no desiste? Y Tomás Edison le contestó así de esta manera, una respuesta que ha trascendido y sigue trascendiendo. Dice, de ninguna manera he fracasado. He probado y encontrado que hay 10.000 materiales que no sirven a mi propósito. Hasta que finalmente probó el tunteno, el material de tunteno, y entonces logró que la lamparita estuviera prendida interminablemente hasta que se fundía. 10.000 intentos. Pero ¿saben? Esos 10.000 intentos no fueron infructuosos. Porque cada material que él probaba lo estudiaba, y aunque no servía como el filamento de la lámpara, el conocimiento que le proporcionó incursionar en esos 10.000 materiales le sirvió como conocimiento para otras cosas que él estaba inventando. Entonces, tenemos que tener una actitud positiva frente a los fracasos, que aunque sea doloroso, aunque nos duela, aunque perdamos, aunque tengamos pérdida económica, aunque perdamos, nuestra expectativa se hizo pedazo, nuestros sueños se estrellaron contra una realidad inesperada, tenemos que saber que el fracaso nos hace más sabios. En este sentido, la Biblia dice, y son palabras del apóstol Pablo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Si usted analiza bien esa palabra, Pablo dice primero, y sabemos. Hay un conocimiento ahí para conocer, para aprender, y sabemos que a los que aman a Dios, no es cualquiera, es para los que aman a Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas, las malas, las agradables y las no tan agradables, nos ayudan a bien, porque conforme a su propósito, Dios nos trata. Entonces, tenemos que aprender de los fracasos. Hay mucha sabiduría acerca de los fracasos. Miren, como artesano de hierro, he hecho muchas cosas lindas. Mire, esto que tengo atrás mío es un trabajo nuestro. Lo llamo las 4 extracciones. Tuve una idea de hacer cuadros de hierro forjado. Bueno, no he tenido éxito. Tengo otro cuadro por ahí, lindo. No he tenido éxito para venderlos porque tampoco insistí mucho porque las circunstancias presentes no nos han permitido hacerlo. Pero como artesano he fracasado en muchas cosas, pero ese fracaso me ha permitido desarrollar los conocimientos desarrollados dentro de ese fracaso en otras cosas en las cuales sí he tenido éxito. Entonces todas las cosas nos ayudan a bien, y más si somos hijos de Dios. Cuando no tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando la fe no es lo que caracteriza nuestras vidas, entonces somos bastante fatalistas, somos pesimistas. Se terminó una cosa y bueno, ahí se terminó todo. Uno tiene ganas de largar todo y alguno se pega un tiro, se mata, como está sucediendo en nuestro país, que hay 2 personas que se suicidan por día, según las encuestas, lo que dicen las informaciones. Entonces es una cosa seria. El Hijo de Dios tiene fe y sabe que si hoy me salió mal una cosa, no significa que siempre me va a salir mal, sino que va a llegar un momento en que voy a poder hacerlo bien. Y ese pasar de cosas que no salieron bien me va proporcionando conocimiento, detalles que ignoraba, que no tenía en cuenta, y ahora sí los tengo en cuenta, ahora los conozco y los voy aplicando de otra manera en un nuevo intento. El fracaso nos enseña a ser personas sabias. Y finalmente, la suma de todas estas cosas que he estado mencionando, el fracaso nos enseña a corregir el rumbo de nuestra vida. Es interesante, ¿no? A veces he leído historias de barcos
cuyos capitanes, al gobernar la nave con el timón, se apartaron de su rumbo 1, 2, 3, 4 grados. Y eso es bastante grave. Porque en el momento donde uno empezó a torcerse no es nada, pero en la lejanía la torcedura se vuelve cada vez más grande. Es como el balazo. Cuando uno tira un tiro al aire, por ejemplo, si yo tengo la pistola así en esta dirección, de aquí al piso hay 1,20 m, pero la tengo un poquito levantada. De aquí al piso 1,20 m, pero 3 metros para allá hay 1,50 m, y más allá cada vez más alto. Así es cuando uno pierde el rumbo. Es bastante. Pero los fracasos, cuando uno recapacita, cuando uno piensa, cuando uno se busca orientarse de nuevo, nos permiten corregir el rumbo. Y así en la vida económica, así en la vida espiritual, en la vida de familia, en la vida de relaciones familiares, uno tiene siempre que estar corrigiendo el rumbo. Quisiera leerles en la Biblia unas palabras que se encuentran en el libro del profeta Jeremías. Esta palabra yo la cito muy a menudo porque ha sido clave en mi vida. El contenido de esta palabra, que es palabra de Dios, me ha permitido corregir el rumbo. Miren lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo el Señor: paren en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para vuestras almas. Hay 7 cosas que se encuentran en el contenido de este versículo, que es palabra de Dios. Las tengo anotadas aquí, se las voy a leer. En primer lugar, Dios nos dice de hacer un alto en el camino. He dicho en algún momento que cuando uno vive corriendo, uno mira mucho panorama que pasa a nuestro costado, pero no mira nada específico. No se detiene a observar nada. Mira pero no observa. Ve pero no mira. Parece una contradicción, pero no lo es. Porque uno mira que el paisaje pasa velozmente a nuestro alrededor, pero no vemos nada puntual. Pero cuando uno hace un alto en el camino, entonces se detiene a mirar, a ver, a examinar las cosas en toda su esplendor. Y Dios nos manda parar en el camino. Primera cosa. Segundo, nos manda mirar. ¿Qué es lo que tengo que mirar? Mirar aquí se puede expresar como evaluar, considerar o hacer cuentas. Mirar, evaluar, considerar o hacer cuentas. Uno hace un alto y empieza a desandar los pasos que ha hecho. Empieza a examinar cada una de las acciones. Y saben que esa acción de parar y desandar los pasos, de evaluar, muchas veces nos trae el beneficio de que nos muestra en dónde nos hemos desviado. Acá fue que metí la pata. Acá fue que me equivoqué. Acá fue que confundí las cosas. Entonces, eso nos ayuda a corregir el rumbo. Dice más Jeremías: pregunten. ¿Preguntar qué cosa? Pregunten por las sendas antiguas. ¿A quién le vamos a preguntar por las cosas, por las sendas antiguas? Le vamos a preguntar a nuestros padres que quizás no saben nada. Le vamos a preguntar a nuestros patrones. Le vamos a preguntar al presidente de la República, a la calle Poi, cuáles son las sendas antiguas. Capaz que ni las sabe él tampoco. Tenemos que preguntarle a Dios, este Dios que nos manda a hacer un alto en el camino para evaluar las cosas, para mirar, examinar los contenidos de las cosas que hemos hecho, y entonces ahí, en aquellas cosas que estamos en falta y que necesitamos corregir el rumbo, entonces preguntarle a Dios cuál sea el buen camino, cuál es la estrategia, cuáles son los pasos que me conviene andar. Y tenga por cierto que si usted hace un alto en obediencia a Dios y evalúa su camino, se examina por dentro,
El Espíritu de Dios le va a mostrar a usted las sendas antiguas y los pasos que les conviene andar. Sigue diciendo el texto: pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él. Aquí nos llama la atención de tomar una decisión. Primero tenemos que identificar cuál es el camino. Pero cuando el camino es presentado, la acción que es presentada delante de nuestra, la estrategia a seguir es presentada, uno tiene que tomar la decisión si lo va a hacer o no. En el caso de esta gente a quien le fue entregada esta palabra, dice al final del versículo, dijeron: no queremos andar. Dios les habló, pero ellos dijeron: no queremos. Y Dios respetó su criterio, respetó su decisión, como respeta también la nuestra. Es fundamental en la vida que tengamos presente que tenemos que tomar decisiones. Hacemos un alto, revisamos las cosas, preguntamos cuál es el camino correcto y ahí tenemos que tomar la decisión de seguir o no seguirlo. Dice también el texto que vamos a hallar descanso para nuestras almas. Eso es lo que nos permite tener la tranquilidad, la certeza de cuando se corrige el rumbo. Cuando Dios nos habla y nos muestra el rumbo a seguir, tenemos paz en nuestros corazones. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierna nuestras mentes y nuestros corazones. Porque Dios está muy interesado en que nosotros trabajemos juntos con Él. Él nos permite corregir el rumbo, nos muestra cómo podemos corregir el rumbo. ¿Saben por qué va tanta gente a los adivinos, a los curanderos y toda esa gente? ¿Saben por qué mucha gente está pendiente de los horóscopos? Porque quiere saber qué va a pasar en el próximo minuto. Y entonces dicen cualquier guarangada, cualquier cosa. Porque el horóscopo también es un medio de ganar dinero. Pero en el caso de nuestro Dios, cuando Dios nos manda hacer un alto, revisar nuestras cosas y Él nos da sus directivas, entonces tenemos paz en nuestros corazones. Y finalmente, todo esto tenemos que tener presente que no es el pastor Perico el que nos está pidiendo eso. No es Jeremías el profeta que nos está pidiendo eso. Jeremías comienza diciendo: así dijo el Señor. Y esto es palabra de Dios. No es una ocurrencia mía. Yo repito a mucha gente que haga un alto en el camino para considerar lo que ha hecho, para considerar los pasos que han dado y trate de buscar dónde se quedó por el camino. Porque esa evaluación nos permite, bajo la guía del Espíritu Santo, ver dónde hemos caído. En Apocalipsis el Señor le dice a alguien: arrepiéntete de dónde has caído. Y para saber dónde uno ha caído, uno tiene que desandar los pasos, hacer un alto primero y luego examinar sus cosas. Finalmente, déjenme decirles que con todo este listado del fracaso, he llegado a la conclusión que el fracaso nos enriquece más que el éxito. Cuando una persona tiene éxito, que las cosas le van bien, uno no se detiene a pensar en los fracasos, uno queda arrastrado por la corriente del éxito y no piensa, corre y sigue corriendo. Pero el fracaso, que nos obliga a parar, que nos obliga a considerar, a examinarnos, a pensar, a ser honestos con nosotros mismos para darnos cuenta dónde fue que cometimos el error o caímos o nos equivocamos o desestimamos algún hecho que se presentó y no le dimos la importancia que tenía que tener. El fracaso nos termina enriqueciendo en todo sentido de la palabra. Quizás no nos proporcione dinero, pero nos proporciona la sabiduría práctica que aprendemos en el andar cotidiano, tomados de la mano de nuestro Dios. El fracaso nos enriquece más que el éxito. Y hay una frase de una amiga del Facebook que me encantó, que la he compartido hoy en varios lados. Una frase que está en el Facebook de Hojas al Viento, y esa frase dice así:
Hoy no es un día de más, sino el principio de otra oportunidad para seguir adelante. ¿Qué le parece? Hoy no es un día de más, no es un día cualquiera, no es un día más. Hoy no es un día más, sino que es el principio de otra oportunidad para seguir adelante. Mi querido hermano que está de ese otro lado de la línea, quizás tenga que tomarse un tiempo usted, parar, hacer un alto, para tomar nota de lo que su fracaso le han enseñado. Y estoy seguro que hay gente a su alrededor que también ha fracasado y anda a la deriva, que anda al garete, anda como bola sin manija, como perro en cancha bocha, como tiro al aire, que no sabe para dónde agarrar. Pero usted que ya tiene la experiencia en Dios acerca de sus muchos fracasos, de que se ha levantado, se ha esforzado por la gracia de Dios que la ha fortalecido con la potencia de su gloria para tener paciencia y grandeza de ánimo en las adversidades. Usted tiene que tener un listado de esos detalles interesantes que usted ha aprendido para compartírselo a todas esas personas que están a su alrededor, que están oprimidas emocionalmente, espiritualmente, por todo su fracaso. Y usted es el instrumento de Dios para levantarlo. Hay un detalle que he compartido en muchas reuniones, una expresión que he aprendido de un hermano que se llama Eugenio Hernández. Él dijo una vez que los enfermos no se curan a palo. Una frase que la he rumiado durante muchos años y he llegado a la conclusión que en este tema del fracaso, las personas que han fracasado no se curan con reproches, con echadas en cara, con el que yo te dije, pues yo sabía que vos ibas a meter la pata, que ibas a terminar mal que una gran 7 y cosas así, ¿no? Los enfermos se curan con medicina. Y cuando una persona está enferma emocionalmente, no necesita palo, no necesita que lo garrotee, que le echen en cara, no necesita que lo maltraten, necesita medicina. Las personas que están enfermas, arrastradas por su fracaso. Quizás usted puede ser el medio de sanidad de parte de Dios para una persona que se encuentra en ese estado, oprimido por sus continuos fracasos, sin ganas de vivir y quitarse la vida, como está sucediendo aquí en la República Oriental del Uruguay. Así que, mi querido amigo, hermano, Dios le bendiga, que Dios le visite, haga prosperar su alma de una manera tal que usted pueda, de su experiencia de fracaso, pueda sacar cosas muy útiles para ayudar a levantarle el ánimo a un hermano, una hermana que ha fracasado en la vida. En nuestro país, no solamente el suicidio está a la orden del día, sino también el tema de los divorcios. Muy a menudo la persona que más sufre en los divorcios es la mujer y los hijos. Los hombres también sufren, y hay hombres que sufren más que otros. Sufren la derrota del divorcio. Y a veces en las iglesias también le damos palo a los divorciados. Meta palo nomás. Parece que el tema del divorcio es el segundo pecado imperdonable, cosa que la Biblia no menciona en ninguna parte. La Biblia solamente habla de un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los demás pecados están contemplados en 2 Corintios 5:19, los cuales dice: Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y estoy seguro, no me quepa ninguna duda, que el pecado de divorcio está contemplado en 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Entonces, en el tema de gente separada, que bueno, sabemos que cuando un matrimonio se separa, una pareja se separa, el problema siempre tiene su causa en dos personas, no en una sola. Pero tenemos que ayudar.
Tenemos que levantar al caído en el nombre de nuestro Señor Jesús. La actitud de Dios es la levantar al caído. Él sabe que fracasamos. Entonces nosotros también tenemos que tener esa actitud. Dios les bendiga entonces. El próximo miércoles pasado dije el próximo miércoles, no me di cuenta que era miércoles. El próximo miércoles, la semana próxima, vamos a estar dando el penúltimo capítulo de este tema, hablando sobre un ejemplo de fracaso del Nuevo Testamento. Un ejemplo de fracaso en el Nuevo Testamento. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima edición de La Ruta de la Fe, el próximo miércoles a las 21 horas, si Dios lo permite. Muchas gracias. Dios les bendiga.